El silencio puede ser una elección de paz para ti, pero para el narcisista es una pesadilla interminable. Cuando dejas de discutir, dejas de llorar, dejas de reaccionar. Ellos no ven calma, ven una rebelión. Tu silencio no es el final, es el comienzo de un colapso psicológico que ellos no pueden evitar. Cada etapa que atraviesan tras tu partida revela una verdad que han intentado ocultar, nunca te controlaron. Realmente solo controlaban tus reacciones. En el video de hoy vamos a adentrarnos en cada capa de la máscara del narcisista después de que eliges el silencio. Desde el primer impacto hasta el arrepentimiento silencioso, descubrirás que no han perdido a una pareja. Han perdido el espejo, que reflejaba un valor que jamás comprendieron. Si estás buscando respuestas, validación, o simplemente una razón para seguir adelante sin mirar atrás, quédate hasta el final del video. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque hay verdades que ellos no quieren que escuches. Pero tú mereces saberlas. Ahora comencemos el viaje hacia la verdad detrás de tu silencio. Parte 1. El impacto invisible. Cuando el silencio se convierte en el golpe más letal. El silencio, algo que parece tan pequeño, puede tener un poder más devastador que cualquier discusión. Cuando eliges retirarte en silencio sin reproches, sin lágrimas públicas, sin una última reacción, eso no hace que el narcisista se sienta perdonado. Lo deja confundido, desorientado y poco a poco, asustado. Porque para ellos ya no eres alguien enojado, eres algo que no pueden medir. En el mundo del narcisista todo se basa en la respuesta. No manipulan con fuerza, sino con emociones. Cada vez que te enfadas, lo registran. Cada vez que pides perdón por algo que no hiciste, sienten que ganan. Cada conversación tensa es una oportunidad para medir su influencia sobre ti. Pero cuando callas completamente y con determinación, ya no hay señal que puedan decodificar. Es una oscuridad que no pueden controlar. Intentarán interpretar ese silencio. Está enojada. Él quiere manipularme. Pronto volverán. Pero a medida que pasa el tiempo y el silencio persiste, comienzan a sentir algo que rara vez enfrentan: la inseguridad interna. En ese momento ya no eres predecible. Ya no eres esa persona que ellos creían dominar. Ya no reaccionas como ellos esperan. Te has convertido en una incógnita, y eso los hace sentir fuera de control. Tu ausencia se convierte en un espejo vacío. Empiezan a preguntarse: ¿esta vez es real? ¿De verdad me han dejado ir? ¿Y si nunca tuve el control que creía tener? Y justo ahí tú, quien fue visto como débil, vulnerable, te vuelves más fuerte que nunca. No les gritaste en la cara que estabas harto. No escribiste una carta larga explicando tu partida. Solo hiciste una cosa: te fuiste. Sin decir nada. Para ti fue protección. Para ellos fue rebelión absoluta. Cuando eliges el silencio, también desmantelas el sistema que ellos construyeron. Un sistema donde tú siempre eras quien reaccionaba y ellos el director. Pero ahora ya no hay escenario. No hay público. No hay guión. Empiezan a repetir patrones, mensajes, llamadas, publicaciones indirectas en redes sociales, apelaciones a los recuerdos compartidos. Todo con un único objetivo: provocar una reacción. Porque en la mente del narcisista, cualquier respuesta, ya sea enojo o dolor, significa que aún les perteneces. Pero cuando todo cae en el vacío,
Cuando cada palabra, cada gesto, es tragado por tu silencio, ahí comienza el verdadero pánico. No entienden lo que está pasando. Creían que volverías, que siempre los necesitarías para existir. Pensaban que eras demasiado débil para irte para siempre. Pero ahora tu silencio derrumba todas esas creencias falsas. Y lo que nunca esperaron fue esto, que esa fuente de suministro que consideraban la más fácil de controlar fuera la primera en salir del teatro. El ego del narcisista empieza a desmoronarse no porque haya gritado, sino porque callaste, sin confrontaciones, sin amenazas, sin darles una lección. Simplemente desapareciste por completo, de forma definitiva y sin pedirles validación. La verdad es que los narcisistas no temen ser odiados. Pueden manejar la ira, las lágrimas, incluso la rebelión. Pero lo que nunca están preparados para enfrentar es la indiferencia. Les quitaste lo que más valoran: el control sobre tus emociones. Y no hay dolor más profundo para un narcisista que saber que ya no tienen poder sobre ti, que no pueden herirte, que no pueden hacerte regresar, que ya no pueden leerte. Te has vuelto impredecible, y en el juego del control emocional eso los enloquece. En lugar de disculparse, intentarán hacerse las víctimas. En lugar de retroceder, cruzarán límites. Harán lo que sea por activarte de nuevo. Pero cada segundo que mantienes el silencio, cada minuto que no reaccionas, es otro golpe al castillo de ilusiones que construyeron durante años. Y entonces tendrán que enfrentarse a lo peor que puede vivir un narcisista: la realidad de que te has ido y no vas a volver. Sin escena final, sin lágrimas, sin un cierre glorioso, solo una verdad, resonando en el silencio: has despertado. Parte 2. La ira del que ha perdido el control. Cuando la rabia ya no tiene a quién devorar. Tu silencio es como una puerta cerrada que el narcisista no puede abrir con ninguna de las llaves que siempre ha usado. Ya lo intentaron todo: mensajes, recuerdos, culpa. Pero cuando todo es tragado por tu frialdad y tu quietud, surge en ellos una emoción intensa: la rabia. Pero no es la rabia de un corazón roto. Es la rabia de quien ha perdido el poder. El narcisista no se enfada porque te hayas ido. Se enfada porque te fuiste de una manera que él no pudo controlar. En su mente distorsionada, tú siempre fuiste de su propiedad. Podías estar molesto, resistirte, incluso gritar. Pero mientras siguieras ahí, mientras reaccionaras, ellos seguían ganando. Vivían en la ilusión de ser el centro de tu mundo emocional. Pero cuando te detienes, cuando dejas de reaccionar, la verdad se revela: nunca fueron el centro de nada, excepto en su imaginación. El sentimiento de ser ignorado es el miedo más primitivo del narcisista, porque su existencia depende de verse reflejado en los demás. Tú eras ese espejo que les devolvía la imagen de importancia. Pero cuando callas, ese espejo desaparece. Y entonces estallan no con lágrimas, sino con fuego. En ese momento verás cómo pasan al ataque. Comienzan las críticas por todos lados. Ella es demasiado sensible. Él nunca supo empatizar, lo di todo, y aún así no lo valoraron. El narcisista no soporta sentirse abandonado porque eso lo obliga a enfrentarse a lo que siempre ha evitado: la responsabilidad. En lugar de mirarse a sí mismos, redirigen la culpa. No se preguntan: ¿qué hice para que esa persona se alejara? Solo se obsesionan con una cosa: ¿cómo te atreviste a hacerles eso? Verás cómo convierten la historia en una tragedia donde ellos son la víctima. Distorsionan los hechos
Incluso inventan cosas que nunca ocurrieron, solo para pintarse como mártires entregados. No porque lo crean realmente, sino porque necesitan que los demás lo crean para alimentar su ego frágil. Desde amigos en común hasta redes sociales inician una campaña de difamación calculada. Pero no te equivoques, esto no es dolor por amor perdido. Es una reacción instintiva de un ego amenazado. El narcisista no sufre porque ya no lo amas. Sufre porque ya no le temes. Ya no lo necesitas. Ya no puede manipularte. Y por eso su rabia adquiere matices de violencia emocional. No siempre será, a gritos a veces será con comentarios sutiles. Ella tiene problemas mentales. Él es controlador. He aguantado demasiado. Todo con un único propósito: dañar tu imagen ante los demás y herirte de forma indirecta a través del juicio de la comunidad. Los narcisistas son expertos en crear historias creíbles. Dicen la cantidad justa de verdad para que la mentira suene convincente. Y lo más doloroso es que a veces la gente les cree. Pero recuerda, la verdad no necesita gritar para existir. No tienes que corregir cada mentira. Tu silencio, si va acompañado de coherencia en tu carácter, lo dirá todo. Su ira llegará por oleadas. Tal vez primero será un silencio gélido, luego una explosión, luego las culpas. Verás cómo pasan de rogarte que regreses a insultarte sin piedad, y a veces regresan con una cara amable como si nada hubiera pasado. Eso no es amor. Es una estrategia para mantenerte en un limbo donde nunca te pierden del todo, pero tampoco enfrentan su realidad. Mientras sigas reaccionando, ellos sentirán que tienen poder. Pero cuando ya no respondes, cuando no te molestas por las calumnias, cuando no te alteras ante las mentiras, es entonces cuando se sienten más impotentes. Y esa impotencia para el narcisista es una forma de muerte del ego. Has apagado su fuego sin una gota de agua, solo con serenidad. Y eso los enfurece más que cualquier cosa. Esa rabia no viene de un amor rechazado, viene de la verdad que ya no eres su marioneta, que elegiste la verdad en lugar del cuento, que elegiste la calma en lugar del enfrentamiento, que elegiste a ti mismo en lugar de intentar salvar un amor que ya no tenía alma. Cuando esa rabia estalle, recuerda, no se trata de ti, se trata de ellos. Y cada vez que se enojan y tú no respondes, estás reforzando el mensaje más poderoso. Ya no estoy aquí para jugar este juego. Parte 3. La máscara del arrepentimiento. Cuando la disculpa no es remordimiento sino carnada. Después de que la rabia fracasa, después de que las culpas no logran hacerte tambalear, el narcisista no se rinde fácilmente. El silencio no les dura mucho. En cambio, entran en una fase que para muchas víctimas puede resultar confusa: la falsa contrición. Es entonces cuando regresan no con el puño cerrado del control, sino con una nueva apariencia suave, vulnerable y aparentemente sincera. Puede que recibas un mensaje inesperado a medianoche, algo como: «Lo siento, he estado pensando mucho». O frases empapadas de nostalgia. «Nadie me entiende como tú». Pero esto no es despertar. Es una estrategia. El narcisista no se disculpa porque haya reconocido su error. Se disculpa porque ha notado que te está perdiendo, y perderte significa perder su fuente más valiosa de alimento emocional. No necesitan amor. Necesitan sumisión, reacción y sobre todo la sensación de que aún tienen el control. En un momento de debilidad, puedes sentirte conmovido. Especialmente si aún hay en ti
una parte que anhela un cierre, una disculpa real o el reconocimiento de que sí fuiste importante. Y justamente ahí, en tu compasión, es donde apuntan su flecha. No se acercan con la verdad. Se acercan con recuerdos hermosos. ¿Recuerdas cuando fuimos a la playa? Escuché nuestra canción. Eres la única persona que me hace sentir yo mismo. No lo hacen para sanar. Lo hacen para endulzar la trampa. Debajo de esa fachada tierna sigue existiendo el mismo ego que nunca cambió. No regresan para amar. Regresan para restablecer el poder que tú destruiste con tu silencio. Y lo que hace esta fase especialmente peligrosa es que engaña incluso a las almas fuertes. No porque seas débil, sino porque amaste de verdad. Porque cuando amas desde lo auténtico, quieres creer que el otro también está siendo auténtico. Quieres creer que tu dolor significó algo, que tu partida provocó un cambio, que esas lágrimas de ahora no son parte del guión, sino reales. Pero debes recordar esto: el cambio verdadero no llega tras una pérdida, sino tras un despertar. Y los narcisistas no despiertan, se adaptan. Aprenden palabras como responsabilidad, sanación, terapia. No para vivirlas, sino para reconstruir su imagen frente a ti. Puede que se comporten de manera suave, sin controlar ni manipular, pero es una retirada estratégica, no una rendición genuina. No se han vuelto mejores personas. Solo se han puesto el disfraz de una. Ya no atacan con violencia. Ahora susurran. Escriben palabras dulces. Accidentalmente dejan huellas para que sepas que te piensan. Pero todo tiene un solo objetivo: romper tu silencio. Porque en el momento en que respondes, aunque sea un simple «estás bien», ellos lo toman como una puerta abierta. Pero no es una puerta hacia la reconciliación. Es la entrada de regreso al ciclo de siempre, donde tú vuelves a actuar un papel en el guión que ellos escribieron. No necesitas reaccionar para demostrar que perdonaste. No necesitas responder para mostrar que eres buena persona. La bondad no consiste en tolerar más dolor, sino en establecer límites sanos para ti mismo. Una persona que realmente ha cambiado no usa tácticas emocionales para traerte de vuelta. Respetará tu espacio. No te exigirá olvidar rápido. No dirá «no puedo vivir sin ti», dirá «entiendo si no quieres volver». Y debes estar alerta ante una verdad tan dura como necesaria. El narcisista no se arrepiente de haberte hecho daño. Se arrepiente de perder a alguien que soportaba ese daño sin marcharse. Y cuando te vas, no extrañan a ti, extrañan la sensación de poder manipularte sin consecuencias. Si en algún momento cedes y regresas, no te culpes. Pero comprende esto: cualquier reacción es una confirmación de que aún tienen influencia. No necesitan que los ames otra vez. Les basta con que te importe un poco, solo lo suficiente para revivir ese sistema de control que tú habías derrumbado. Y por eso debes tener cuidado. Porque cuando regresan con amor, lo que realmente quieren no eres tú, sino el permiso de reiniciar la partida, esta vez con jugadas más sutiles. No temas a tu silencio. No temas que te vean como cruel. Porque lo verdaderamente cruel sería regresar con alguien que no ha cambiado y obligar a tu corazón a sacrificarse otra vez. Parte 4. El colapso silencioso. Cuando ya no haya a quien controlar el narcisista, solo se enfrenta a sí mismo. La manipulación puede ser ruidosa, con críticas constantes, lágrimas falsas y disculpas meticulosamente calculadas. Pero el colapso es diferente.
No tiene drama. No hay gritos ni señales previas. Cuando mantienes tu silencio, el tiempo suficiente superando cada ataque, cada táctica de nostalgia, cada arrepentimiento azucarado. Entras en el territorio que más teme el narcisista, el del vacío absoluto. Ya no es una batalla mitra entre tú y ellos. Es el momento en que se quedan solos consigo mismos, y precisamente eso es lo que los derrumba. Durante toda la relación tú fuiste su espejo de existencia. De alguna manera, cada una de tus reacciones, ya fuera enojo, dolor o perdón, les daba una sensación de ser. Pero cuando eliges no reaccionar más, cuando desapareces de su vida, no solo físicamente, sino también en energía, mente y espíritu, ellos se enfrentan a una verdad que nunca quisieron mirar, no les queda nada. Sin ti no hay más suministro emocional. No hay a quien provocar, ni con quien probar su poder. No hay más reproches para fingir que son víctimas. No hay miradas decepcionadas tuyas que puedan usar para fingir arrepentimiento. Sin alguien a quien manipular su poder, deja de tener sentido. Y es entonces cuando comienza a resquebrajarse el muro que construyeron durante tanto tiempo. Puede que no lloren. Puede que no te llamen rogando. Incluso podrían reír en redes sociales, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de ellos hay una crisis de identidad profunda. El narcisista no colapsa con gritos. Colapsa en silencio cuando ya no sabe quién es sin alguien más que lo defina. Este es un tipo de derrumbe aterrador. Nadie lo ve, nadie lo oye, nadie lo toca. Pero es real, muy real. Puede que desaparezcan repentinamente, que se alejen de grupos sociales, que dejen de publicar, que se muestren fríos, con alguien nuevo. O lo contrario, que salten a una nueva relación desesperada, como quien se aferra a un bote salvavidas. Pero ninguna conexión podrá llenar el vacío que tú dejaste, porque ese vacío no proviene de tu ausencia, sino de que ya no pueden controlarte. Ya no eres la persona a la que volver. Te has convertido en la que salió del círculo. Y eso los enfrenta a una impotencia que jamás habían sentido porque creían que tú siempre regresarías de una forma u otra. Sin ti no saben para quién actuar. Nadie presencia su dolor fabricado. Nadie discute para que puedan contraatacar. Nadie cree en el guión que intentan vender. Todo esfuerzo es inútil porque ya no hay escenario, ya no hay audiencia. Y entonces ocurre algo curioso. Comienzan a preguntarse: ¿habré perdido algo que no puedo reemplazar? No desde el amor, no desde el arrepentimiento, sino desde una especie de pánico existencial. Tú fuiste el centro de su sistema de validación emocional, y cuando desapareces sin pedirles explicación, sienten como si perdieran su brújula. Cada mañana sin un mensaje al que responder. Cada noche sin alguien que espere que sufras. Cada rutina manipuladora se vuelve irrelevante. Y lo que más les aterra no es que ya no los ames, sino que ya no los necesites. Pensaron que buscarías un cierre, que volverías a pedir una última conversación. Pero cuando todo lo que reciben es silencio, se quedan sin excusas para seguir controlando. Y para un narcisista perder el control no es solo una derrota, es una disolución del yo. Puede que intenten reemplazarte. Puede que aparezcan con alguien mejor que tú a los ojos del mundo. Pero no te preocupes, porque el problema no eres tú, es que nadie los soporta como tú lo hiciste. Nadie les dio un reflejo emocional tan auténtico como tú. Y nadie desapareció con tanto poder como tú lo hiciste. Y eso los persigue. Verán tu sombra en la mirada de otro. Escucharán tu nombre en momentos aleatorios.
soñarán contigo sin saber por qué. Pero jamás lo admitirán, porque el narcisista nunca dirá que está roto. Solo colapsará en silencio. Y tú no lo sabrás salvo que pongas atención a su silencio. Un silencio que no proviene de la paz como el tuyo, sino del caos sin salida. Si has llegado hasta aquí, si has superado los intentos de manipulación, la ira y el falso arrepentimiento, entonces por favor mantente firme. Porque es en esta etapa donde tu fuerza ha hecho que su sistema de control se derrumbe desde dentro. No necesitas hablar. No necesitas explicar. Tu ausencia en el momento justo, con la decisión firme, ya fue el golpe final. Ya no pueden controlarte. Ya no pueden leerte. Y es justo ahí, donde lo pierden todo. Parte 5. La historia distorsionada. Cuando la verdad los descontrola, crean una versión alternativa. Después de todos los intentos fallidos desde la ira, el aferramiento, el falso arrepentimiento, hasta el colapso silencioso, el narcisista aún no se rinde. Porque si no puede controlar a la persona, intentará controlar la narrativa sobre ella. En su mundo la verdad no es algo que deba protegerse, es algo que debe reescribirse si amenaza la imagen que con tanto esfuerzo intentan sostener. Y la verdad más peligrosa para ellos es esta: te fuiste sin odio, sin drama, sin necesidad de herir para sentirte valioso. Simplemente te fuiste en paz. Y eso no puede ser controlado. No puede ser manipulado a su favor. Por eso, deben hacer lo siguiente: reescribir la historia. En su nueva versión, tú no eres la persona que fue paciente por demasiado tiempo. No eres quien perdonó una y otra vez. No eres quien sufrió en silencio para sostener la relación. No ahora eres el frío, el egoísta, el inestable, o el que se rindió sin luchar. Ellos ya no son quienes te hirieron, sino las víctimas de un abandono cruel. ¿Y por qué hacen esto? Porque si aceptaran la verdad, tendrían que enfrentarse a sí mismos. Tendrían que admitir que perdieron a alguien genuino por aferrarse al poder. Pero para eso se necesita coraje y autoconciencia, dos cosas que rara vez tiene un narcisista. En su lugar, eligen lo más fácil: distorsionar la realidad. Poco a poco, el relato cambia con detalles estratégicamente alterados. Yo lo di todo. Esa persona siempre buscaba problemas. Amé pero no fui valorado. Esas palabras son susurradas a amigos, familiares, compañeros de trabajo e incluso a una nueva pareja, todo con un único propósito: recuperar la imagen de víctima digna de compasión. No se trata simplemente de hablar mal de ti. Es una campaña de restauración de ego. No soportan haber sido dejados sin un porqué. Así que si tú no hablas, hablarán por ti. Si tú no cuentas tu versión, crearán una editada maquillada y diseñada para hacerte ver como el culpable. Quizás empieces a notar preguntas incómodas de conocidos. ¿De verdad fuiste tan distante? Escuché que te fuiste sin decir nada. Dicen que siempre estabas emocionalmente inestable. Y ahí entiendes: otra historia se está contando. Y tú, la persona real, estás siendo sustituida por una versión falsa. Pero recuerda esto: la verdad no necesita defenderse con reacciones. No tienes que aclararlo todo. No necesitas destruir tu paz para reclamar justicia en los ojos de otros. Porque en la batalla entre la verdad y la ficción, el tiempo siempre se pone del lado de la verdad. Puede que al principio la gente les crea. Puede que reciban atención, consuelo, compasión. Pero con el tiempo,
las contradicciones se revelan. Los demás empezarán a notar que quien realmente guarda silencio y sigue adelante eres tú, mientras que ellos no dejan de repetir la misma historia buscando aliados. Y lo más amargo para un narcisista es esto: la historia que inventaron para borrarte. Solo hace que te recuerden más, porque tú no gritaste, no hiciste escándalo, dejaste que el silencio hablara. Y nada los desespera más que el hecho de que ya no necesitas demostrar nada. Con el tiempo, añadirán nuevos capítulos a la historia. Se convertirán en la persona que superó una relación tóxica. Publicarán frases de sanación, compartirán reflexiones profundas en redes como si fueran sabios y transformados. Pero si escuchas con atención, verás que lo único que intentan es tapar la verdad que dejaste atrás, que te fuiste con dignidad, y que ellos nunca fueron lo bastante íntegros para merecerlo. Reescriben la historia, porque la verdad daña su ego. Reescriben la historia porque en la verdadera historia el protagonista no son ellos. Eres tú, valiente, firme, y con la decisión de marcharte con honor. Y hay algo que nunca podrán reescribir por más capítulos y frases que inventen: el hecho de que tu silencio sigue resonando en sus pensamientos. Porque al final pueden cambiar las palabras, tergiversar los hechos, incluso inventar una historia completamente nueva. Pero jamás podrán borrar lo que realmente ocurrió. Te fuiste. No porque no amabas, sino porque ya no podías seguir amando en medio de la mentira. Y eso es lo único que su narrativa jamás podrá opacar. Parte 6. La obsesión permanente. Cuando alguien que ya no está presente sigue siendo imposible de olvidar. Hay despedidas que duelen por un tiempo y luego se disuelven. Pero existe una forma de partir que deja una marca para siempre, no por el escándalo, no por el rencor, sino porque nunca fue comprendida. Y tu partida en silencio, sin reproches, sin un final oficial, es precisamente lo que obsesiona al narcisista incluso años después. No es porque te amaran de verdad, no es porque despertaran y se dieran cuenta de que eras la única. Es porque fuiste la única persona que no pudieron controlar, que no pudieron descifrar, que no pudieron definir a su manera. Entre todas las relaciones que han pasado por su vida, tú fuiste la excepción. Otros tal vez gritaron, regresaron, pidieron respuestas. Pero tú no. Tú no suplicaste, no hiciste drama, no volviste buscando justicia. Simplemente te fuiste y no miraste atrás. Eso les dejó sin fórmula conocida. No sabían el motivo, no sabían tu reacción. No sabían lo que pensabas ni lo que sentías. Y lo que no pueden saber es precisamente lo que no los deja en paz. En su mente te convertiste en una pregunta sin respuesta. Te ven en los ojos de alguien nuevo. Comparan cada abrazo, cada mirada, cada gesto, pero nadie les da el mismo poder que sentían al manipularte. Nadie los hace sentir tan amenazados como tu indiferencia. Empiezan a reproducir la historia contigo como si fuera una cinta vieja. Una y otra vez. Pero por más que la repasen, no logran entender por qué no reaccionaste, por qué no volviste, por qué no necesitaste un cierre para marcharte. La respuesta es: maduraste. Ya no necesitabas una disculpa para ser libre. Ya no necesitabas que alguien validara tu dolor. No necesitabas hablar porque tu silencio era una declaración completa, una que ninguna palabra podría superar. Y por eso te quedaste en su mente no como un examor, sino como un recuerdo incontrolable, imborrable y reemplazable. Intentarán reemplazarte, rápido, con alguien nuevo, una nueva relación, una nueva fachada para mostrar que están bien. Pero tú no eras alguien que se reemplaza.
Eras una lección que nunca tuvieron el coraje de aprender. Y por eso te convertiste en una obsesión. No porque fueras el gran amor, sino porque fuiste la primera derrota real en su juego de manipulación. Y esa derrota para un narcisista es una herida que nunca cierra. Nunca lo admitirán. Nunca lo dirán en voz alta. Tal vez sigan riendo como si nada. Pero en los momentos de soledad en el vacío, que ninguna relación nueva puede llenar tu nombre, regresará. Un mensaje viejo que vuelven a leer. Una canción que revive algo, un recuerdo fugaz. Y te recordarán. No porque quieran que regreses, sino porque no soportan haberte tenido en sus manos y haberte perdido, sin saber cómo ni por qué. Tú no dejaste rabia, dejaste conciencia. No gritaste, ya no aguanto más. Simplemente dijiste con tus acciones, ya no estoy aquí. Y esa es la declaración más poderosa que alguien que fue manipulado puede hacer. Te convertiste en un espejo irrompible, donde ven su reflejo crudo e incómodo, sin nadie a quien culpar. Eres quien no necesita cierre, no necesita respuesta, no necesita que todos entiendan lo que viviste. Porque sabes algo profundo sanar, no requiere escenario. Solo requiere una decisión repetida cada día, no volver, no buscar razones, no pedir permiso para avanzar. Y eso es lo que te convierte en un fantasma amable, pero inolvidable en la mente del narcisista. Eres el capítulo que nunca pudieron cerrar, la línea final que nunca pudieron escribir. Y seguirán contando su versión, adornándola para calmarse. Pero cada vez que lo hagan, tendrán que recordar la verdad que tratan de evitar. Perdieron lo mejor que tuvieron, no porque esa persona no amara suficiente, sino porque finalmente aprendió a amarse más a sí misma que a una relación que no era sana. Y eso es algo que ellos nunca sabrán hacer. Parte 7. El adiós sin mirar atrás. Cuando la paz no necesita una despedida, no todos los finales tienen una escena de despedida. No todos los capítulos cerrados requieren palabras de adiós. Hay finales que llegan en silencio, pero resuenan para siempre en la mente de quien se queda. Y cuando decides marcharte sin mirar atrás, no solo pones fin a una relación, sino que rompes con un ciclo repetitivo de dolor y manipulación. Esto no es una huida, es una madurez silenciosa. Ya no necesitas demostrar nada. No necesitas hablar. No necesitas explicar por qué te vas. Porque lo sabes bien, no te fuiste porque lo odiaras. Te fuiste porque por primera vez después de mucho tiempo decidiste amarte a ti misma más que seguir perdiéndote en el juego emocional que él creó. El narcisista siempre creyó que volverías. Se acostumbró a tu perdón incondicional, a que siempre estabas después de cada empujón, cada rechazo. Creyó que necesitabas un cierre, una disculpa, o al menos una despedida digna. Pero no esta vez, ya no necesitas nada de él. Aprendiste que en una relación sana, el final no tiene que ser una guerra. A veces irse en silencio es el acto más compasivo para cerrar un capítulo lleno de heridas. No te fuiste con el corazón roto. Te fuiste con el corazón sanado, no porque él lo haya curado, sino porque tú elegiste sanar. Al darte la vuelta sin decir adiós, no es frialdad. Es que ya no necesitas una reacción para sentirte en lo correcto. Superaste la etapa de buscar validación de alguien que nunca te vio de verdad. Ya no necesitas que entienda cuánto doliste. Ya no necesitas que admita su culpa. Ya no necesitas que sea testigo de tu fortaleza. Porque sabes, tu silencio,
es la prueba más poderosa. Él no lo entenderá. Pensará que fuiste insensible, que fuiste cruel, que te marchaste sin dudar, pero no sabe que antes de ese paso en silencio te quedaste en soledad demasiado tiempo. Esperaste un cambio, soñaste con ser comprendida, intentaste hablar con calma, lloraste sola, sacrificaste tu dignidad por un amor que creíste verdadero, y al final lo único que lograste conservar fuiste tú. Y eso vale más que cualquier relación volver a ti misma. El narcisista no entenderá por qué ya no estás enojada, por qué ya no escribes, por qué ya no necesitas un cierre. Pero la verdad es el cierre no viene de él, viene de dentro de ti, cuando ya no esperas una disculpa, cuando ya no necesitas que nadie confirme tu valor, cuando ya no deseas que él reconozca sus errores. Ahí es cuando eres libre. La libertad no llega cuando él desaparece. Llega cuando su existencia o ausencia ya no te importa. No te fuiste para herir, no para que se arrepienta, no para probar algo. Te fuiste porque tú cambiaste. Y ese cambio no vino de él. No porque mejoró, ni porque empeoró. Vino de una decisión interna e inquebrantable. No vivirás un solo día más entre los escombros. Ya no quieres ganar la discusión. Ya no quieres hacerle entender. Ya no crees que tu valor dependa de que alguien te elija. Ya no ves el amor como una entrega que te borra. Lo viste así alguna vez. Pero ya no. Ahora caminas no porque se acabó el amor, sino porque tienes la claridad para no entregar tu corazón donde no hay lugar para la sinceridad. Y eso es lo que el narcisista jamás podrá tocar. Puede imitar el arrepentimiento, puede reescribir la historia, puede encontrar a alguien nuevo. Pero no puede hacer lo que tú hiciste, dejar una relación no saludable, no por odio, sino porque aprendiste a amar bien. Y por eso ya no necesitas mirar atrás. La verdad es no volviste no porque fuiste dura, no volviste, porque ahora eres suave contigo misma. Y la suavidad no necesita escenario, no necesita aplausos, solo necesita un paso firme hacia adelante, no por nadie, no para demostrar nada, sino simplemente porque elegiste la paz por encima de seguir luchando por algo que ya no lo merece. Parte 7. El adiós sin mirar atrás. Cuando la paz no necesita una despedida, no todos los finales tienen una escena de despedida. No todos los capítulos cerrados requieren palabras de adiós. Hay finales que llegan en silencio, pero resuenan para siempre en la mente de quien se queda. Y cuando decides marcharte sin mirar atrás, no solo pones fin a una relación, sino que rompes con un ciclo repetitivo de dolor y manipulación. Esto no es una huida, es una madurez silenciosa. Ya no necesitas demostrar nada. No necesitas hablar. No necesitas explicar por qué te vas. Porque lo sabes bien, no te fuiste porque lo odiaras. Te fuiste porque por primera vez después de mucho tiempo decidiste amarte a ti misma más que seguir perdiéndote en el juego emocional que él creó. El narcisista siempre creyó que volverías. Se acostumbró a tu perdón incondicional, a que siempre estabas después de cada empujón, cada rechazo. Creyó que necesitabas un cierre, una disculpa, o al menos una despedida digna. Pero no esta vez, ya no necesitas nada de él. Aprendiste que en una relación sana, el final no tiene que ser una guerra. A veces irse en silencio es el acto más compasivo para cerrar un capítulo lleno de heridas. No te fuiste con el corazón roto. Te fuiste con el corazón sanado, no porque él lo haya curado, sino porque tú elegiste sanar. Al darte la vuelta sin decir adiós, no es frialdad.
es que ya no necesitas una reacción para sentirte en lo correcto. Superaste la etapa de buscar validación de alguien que nunca te vio de verdad. Ya no necesitas que entienda cuánto doliste. Ya no necesitas que admita su culpa. Ya no necesitas que sea testigo de tu fortaleza. Porque sabes, tu silencio es la prueba más poderosa. Él no lo entenderá. Pensará que fuiste insensible, que fuiste cruel, que te marchaste sin dudar. Pero no sabe que antes de ese paso en silencio, te quedaste en soledad demasiado tiempo. Esperaste un cambio. Soñaste con ser comprendida. Intentaste hablar con calma. Lloraste sola. Sacrificaste tu dignidad por un amor que creíste verdadero. Y al final, lo único que lograste conservar fuiste tú. Y eso vale más que cualquier relación volver a ti misma. El narcisista no entenderá por qué ya no estás enojada, por qué ya no escribes, por qué ya no necesitas un cierre. Pero la verdad es el cierre no viene de él. Viene de dentro de ti. Cuando ya no esperas una disculpa. Cuando ya no necesitas que nadie confirme tu valor. Cuando ya no deseas que él reconozca sus errores. Ahí es cuando eres libre. La libertad no llega cuando él desaparece. Llega cuando su existencia o ausencia ya no te importa. No te fuiste para herir, no para que se arrepienta, no para probar algo. Te fuiste porque tú cambiaste. Y ese cambio no vino de él, no porque mejoró ni porque empeoró. Vino de una decisión interna e inquebrantable. No vivirás un solo día más entre los escombros. Ya no quieres ganar la discusión. Ya no quieres hacerle entender. Ya no crees que tu valor dependa de que alguien te elija. Ya no ves el amor como una entrega que te borra. Lo viste así alguna vez. Pero ya no. Ahora caminas no porque se acabó el amor, sino porque tienes la claridad para no entregar tu corazón donde no hay lugar para la sinceridad. Y eso es lo que el narcisista jamás podrá tocar. Puede imitar el arrepentimiento, puede reescribir la historia, puede encontrar a alguien nuevo, pero no puede hacer lo que tú hiciste, dejar una relación no saludable, no por odio, sino porque aprendiste a amar bien. Y por eso ya no necesitas mirar atrás. La verdad es no volviste no porque fuiste dura. No volviste, porque ahora eres suave contigo misma. Y la suavidad no necesita escenario. No necesita aplausos. Solo necesita un paso firme hacia adelante. No por nadie, no para demostrar nada, sino simplemente porque elegiste la paz por encima de seguir luchando por algo que ya no lo merece. Parte 9. El arrepentimiento silencioso. Cuando el narcisista se da cuenta de que ha perdido lo mejor que tuvo. Existe un tipo de arrepentimiento que nunca se dice en voz alta. No porque no exista, sino porque el ego es demasiado grande para admitir que se ha perdido algo realmente valioso. Y ese es el tipo de arrepentimiento con el que un narcisista debe lidiar cuando todos sus intentos de controlar, manipular, reescribir la historia y atraer de nuevo han fracasado. Cuando tú no solo te fuiste, sino que nunca miraste atrás. Al principio no sienten la pérdida. Fingen estar bien. Se encogen de hombros, actúan indiferentes o se lanzan rápidamente a una nueva relación para demostrar que tú no eras especial. Pero el tiempo no juega a favor de lo falso. Cuando la novedad se desvanece, cuando las relaciones de reemplazo no les devuelven el poder que solían sentir, empieza a emerger un vacío. Y en ese vacío, tu imagen regresa no ruidosa, pero sí clara. Te recuerdan, pero no como alguien que amaron sinceramente. Te recuerdan como quien los vio de verdad
quien tuvo paciencia, quien los perdonó. Recuerdan cómo siempre les diste oportunidades, incluso siendo tú quien más sufría. Recuerdan que te quedaste aun cuando tenías todas las razones para irte. Y entonces se dan cuenta, hubo alguien que los amó de verdad, y ellos nunca fueron lo suficientemente maduros para corresponder. No se arrepienten por amor. Se arrepienten porque perdieron a alguien genuino y saben que no volverán a tenerlo. Las personas que vinieron después pueden ser más atractivas, más normales, más convenientes. Pero ninguna les ofrece la aceptación total que tú diste. Nadie entiende sus sombras sin juzgarlas. Nadie tolera sus inestabilidades con la intención de ver el ser humano tras la máscara fría y arrogante. Tal vez antes despreciaban tu ternura. Pero ahora saben que era un tesoro y lo destruyeron con sus propias manos. No lo dirán. No enviarán un mensaje pidiendo perdón. No escribirán una carta de amor tardía. Seguirán con su vida construyendo relaciones normales, interpretando el papel de quien aprendió la lección. Pero en lo profundo de su silencio, saben lo que perdieron. Y lo más doloroso de ese arrepentimiento es que saben que nunca podrán recuperarlo. Tú te fuiste con conciencia, no por venganza, no por demostrar nada. Te fuiste porque reconociste tu valor y no ibas a seguir permitiendo que lo pisotearan. Y eso es algo que nunca vieron venir. Estaban acostumbrados a tu perdón, a que volvieras después de cada rabia, a que siguieras amando aunque doliera. Por eso, cuando realmente desapareciste de forma tranquila pero firme, fue cuando se enfrentaron a una consecuencia que nunca creyeron posible. Un narcisista nunca imagina que aquella persona débil llegará a ser tan fuerte, que ya no lo necesita. Y cuando se dan cuenta de eso, todas sus tácticas se vuelven inútiles. Ninguna disculpa basta. Ninguna explicación es creíble. Ningún te amo tiene ya peso. Porque por primera vez ya no pueden invocarte con un simple gesto. Has aprendido a irte sin dejar huellas que seguir. Y eso los deja paralizados de arrepentimiento, pero jamás lo admitirán. Porque para reconocer que tú fuiste lo mejor que tuvieron, también tendrían que aceptar que fueron ellos quienes lo destruyeron. Y para un narcisista asumir culpas no es algo que sepan hacer. Seguirán contando historias. Seguirán interpretando al maduro que aprendió. Pero tú sabes, y ellos también, que la verdadera madurez no está en las palabras, sino en cómo se trata lo valioso mientras aún se tiene. Y te perdieron no porque fueras perfecta, sino porque eras auténtica. Perdieron a alguien que vio sus luces y sus sombras y eligió quedarse. Perdieron a alguien que los amó, no por lo que mostraban, sino por lo que intentaban esconder. Y ahora lo único que les queda es un recuerdo que no pueden reemplazar, repetir ni borrar. Tú eres la lección que nunca tendrán el valor de enseñarse a sí mismos. Eres la puerta que cerraron con sus propias manos y ya no hay llave que les sirva para volver. Eres la prueba viviente de que el amor no basta si no hay bondad. Y sí se arrepienten, pero jamás lo dirán en voz alta. No te fuiste porque fueras cruel. Te fuiste porque despertaste. Al final esta no es solo una historia sobre un narcisista. Es el viaje de regreso a ti misma. No te alejaste para herir a alguien. No guardaste silencio para ganar. No te fuiste para crear distancia, te fuiste para reconstruir los límites
que alguna vez sacrificaste por mantener una relación poco sana. El narcisista no teme perderte a ti. Teme perder el control sobre ti. Y por eso lo que más los aterra no es tu enojo, sino tu calma. Sin confrontaciones, sin una última palabra, saliste del ciclo repetitivo de manipulación, mentiras y traición con un acto simple pero profundamente poderoso, el silencio. Y no mirar atrás. Pueden contar la historia de una forma que los haga parecer mejores, más razonables. Pueden inventar cientos de razones, repetir a miles de personas sus versiones sobre ti, pero jamás podrán reescribir la verdad que ocurrió dentro de ti. La verdad es esta: perdonaste muchas veces, diste demasiado, volviste a confiar una y otra vez. Pero un día dejaste de necesitar disculpas. Solo necesitabas libertad. Tu silencio no fue frialdad. Fue sanación. No todos lo entenderán. Y el narcisista jamás lo hará. Porque nunca han amado sin condiciones. Nunca han soltado algo que no podían controlar. Pero tú amaste de verdad, sufriste profundamente. Y luego aprendiste a amarte más que a cualquier otra cosa. Si estás en esa etapa o en el camino de reencontrarte tras una relación dolorosa con un narcisista, debes saber esto: no estás sola. Cada elección firme que tomas hoy es un paso sólido hacia la libertad interior. Es el lugar donde ya no vives para agradar a nadie, sino para ser tú misma, completa, en paz y con un valor inmenso. Si este vídeo resonó con alguna parte de tu historia, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte los próximos contenidos donde seguimos el viaje de comprensión, sanación y despertar. Y no olvides dejar tu sentir en los comentarios. Siempre leemos y valoramos cada experiencia. Porque tú mereces ser escuchada. Mereces ser amada sin tener que sacrificarte. Y mereces alejarte sin tener que mirar atrás.